Imagina empezar cada día escogiendo qué ponerte, no por gusto propio, sino preocupado por la opinión de los demás. Piensa en lo que sería permanecer en un empleo que detestas, solo porque el temor a lo incierto es más fuerte que tu descontento diario. Recuerda la última vez que un titular alarmante hizo que tu pulso se acelerara. El miedo no es solo un sentimiento pasajero, es una fuerza que dirige nuestras vidas de manera imperceptible. Hace siglos, un pensador llamado Baruch Spinoza intentó abrirnos los ojos. En una época de conflictos religiosos y crisis política en Europa, Spinoza desafió los sistemas de poder que se basaban en infundir temor para controlar a la sociedad. Nació en Ámsterdam, en una familia de judíos portugueses que habían huido de la persecución. Desde joven, vio cómo el miedo era utilizado como un mecanismo de dominación sobre distintas comunidades. Sus ideas desafiantes le valieron el rechazo. Fue apartado de su comunidad y condenado al aislamiento. Aún así, siguió adelante, desarrollando un pensamiento filosófico que mostraba un camino hacia la verdadera autonomía humana. Hoy analizaremos cómo su visión sobre el miedo como herramienta de control sigue siendo impactante y relevante en nuestra era. Para comprender su perspectiva, primero hay que entender la realidad en la que vivió. En su tiempo, las autoridades religiosas tenían un dominio absoluto, y poner en duda sus dogmas podía acarrear castigos severos, incluso la muerte. Spinoza comprendió que el miedo no solo es un instinto natural, sino también un mecanismo deliberado empleado por gobernantes y líderes religiosos para asegurar su dominio. En su obra más influyente, explicó que las personas suelen ser guiadas por lo que llamó emociones pasivas, es decir, aquellas que nos controlan en lugar de ser controladas por nosotros. Entre ellas, el miedo es una de las más poderosas, ya que una vez sembrado en la mente, se perpetúa sin necesidad de una presión externa. El miedo y la esperanza son inseparables, escribió Spinoza, señalando cómo el temor nos hace dependientes de quienes prometen protegernos. En otro de sus escritos, denunció abiertamente el modo en que las instituciones religiosas utilizaban amenazas sobrenaturales para condicionar el comportamiento de las personas. Según él, el propósito del gobierno no debería ser ejercer control mediante el temor, sino garantizar que los individuos puedan vivir sin miedo y con seguridad. Esta idea resultó profundamente subversiva en su tiempo, ya que ponía en cuestión la razón de ser de muchas estructuras de poder. Lo más revolucionario de su pensamiento fue distinguir entre las emociones que nos esclavizan y el conocimiento que nos libera. Cuando nuestras acciones están dictadas por el miedo, no somos realmente libres, sino que respondemos a fuerzas externas. Pero cuando actuamos con base en la comprensión, tomamos el control de nuestras propias vidas. Spinoza no solo criticó los mecanismos de dominación, también propuso una forma de alcanzar la verdadera libertad a través del conocimiento y la reflexión. Sus contemporáneos entendieron el peligro que implicaban sus ideas. Si la gente dejaba de temer, comenzaría a cuestionar el poder establecido. Por eso, fue catalogado como hereje y sus escritos fueron censurados. Sin embargo, los métodos de control que Spinoza identificó no han desaparecido, solo han adoptado nuevas formas. En la actualidad, vivimos inmersos en un entorno donde el miedo se ha convertido en un producto rentable. Los medios de comunicación han perfeccionado la manera de captar nuestra atención mediante titulares diseñados para activar nuestra ansiedad. No buscan solo informar, sino mantenernos enganchados, consumiendo sin parar. Las estrategias políticas
también han convertido el miedo en una herramienta. En lugar de debatir ideas, los líderes presentan a sus adversarios como amenazas para nuestra forma de vida. El mensaje es claro: ten miedo de ellos, solo yo puedo protegerte. Este enfoque es efectivo porque anula nuestra capacidad de razonar. Cuando sentimos miedo, priorizamos la seguridad sobre el pensamiento crítico. Algo similar ocurre con la publicidad. No solo nos vende productos, sino preocupaciones que antes no teníamos. Nos dice que algo en nosotros está mal, que no somos suficientes, pero que podemos solucionarlo comprando lo que nos ofrecen. De la misma manera, las redes sociales han aprendido a explotar nuestras inseguridades, manteniéndonos atrapados en un ciclo de validación y ansiedad. Spinoza advertiría que este bombardeo de estímulos refuerza la dependencia al miedo. Cuando nos exponemos repetidamente a información alarmante, nuestro cerebro se reconfigura para identificar amenazas constantemente, incluso cuando no las hay. La ciencia ha demostrado que el miedo prolongado altera la forma en que funciona nuestra mente, debilitando nuestra capacidad de análisis y aumentando nuestra susceptibilidad a la manipulación. Este fenómeno explica por qué las noticias negativas generan más impacto que las positivas y por qué el contenido basado en el miedo es tan efectivo para captar nuestra atención. Sin embargo, Spinoza no solo diagnosticó este problema, sino que también propuso una solución. Para él, la clave de la libertad radica en el entendimiento. Cuando comprendemos las causas de nuestras emociones, éstas pierden su control sobre nosotros. El miedo florece en la ignorancia, pero se desvanece con el conocimiento. Por ello, los regímenes opresivos siempre han restringido el acceso a la información. El saber es la mayor amenaza contra el miedo. La estrategia de Spinoza para combatirlo consiste en observar nuestras emociones con distancia y objetividad. Cuando sientas temor, pregúntate: ¿de dónde viene? ¿Es una amenaza real o exagerada? ¿Quién se beneficia de mi miedo? Esta actitud no busca eliminar el miedo por completo, sino impedir que nos controle. Spinoza llamaba a este proceso el amor intelectual, una forma de conocimiento que sustituye la incertidumbre y el temor por la claridad y la comprensión. No se trata de reprimir las emociones, sino de transformarlas. El miedo nos paraliza, pero la alegría que proviene del entendimiento nos fortalece. En su obra, Spinoza no solo escribió sobre la libertad, sino también sobre la felicidad. Y en un mundo que constantemente busca mantenernos temerosos, su mensaje sigue siendo más necesario que nunca. Para liberarnos del miedo, debemos aprender a reconocerlo, cuestionarlo y enfrentarlo con conocimiento. Spinoza falleció hace siglos, pero su advertencia sigue vigente. El miedo es la mayor amenaza para nuestra libertad. Sin embargo, también nos dejó un mensaje de esperanza. Al comprender cómo opera el miedo, podemos resistir su control y recuperar nuestra autonomía. Déjanos en comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy y no te olvides de seguirnos. Gracias por vernos.